Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 9 y vamos a hablar sobre el grupo R del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. En este caso hablaremos de epinefrina, salbutamol, beclometasona, fluticasona, bromuro de hipatropio, acetilcisteína, aminofilina y loratadina. Nuestros integrantes son Ana Belén Arévalo, Cristina Calderón, Joely Narváez, Edison Proaño, Pamela Rodríguez y Michelle Romero. Como índice. Primero hablaremos de los objetivos, segundo una introducción y aquí hablaremos el aparato respiratorio y algunas enfermedades de las vías respiratorias. 3 tenemos el caso clínico, 4 epinefrina, aquí hablaremos la descripción, mecanismo de acción, C indicaciones, D dosis, E efectos adversos, F contraindicaciones y G medidas no farmacológicas. Esto lo haremos para cada medicamento. 5 salbutamol, 6 beclometasona, 7 fluticasona, 8 bromuro de hipatropio, 9 acetilcisteína, 10 aminofilina, 11 loratadina y por último 12 las conclusiones. Objetivos. Primer objetivo tenemos conocer el fármaco más apropiado para el tratamiento de un caso clínico de asma grave. 2. Identificar las principales características del aparato respiratorio, así como su fisiología. 3. Detallar las características de los diferentes fármacos del grupo R del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, como sus indicaciones, mecanismo de acción, posología, efectos adversos, entre otros. Introducción. El aparato respiratorio se encarga del proceso de respiración. ¿Pero qué es la respiración? La respiración es el proceso por el cual tomamos oxígeno del aire y la expulsamos como dióxido de carbono. El tracto respiratorio está formado por 3 partes. Primero, las vías respiratorias altas. Estas son nariz, fosas nasales, boca, faringe, laringe y tráquea. Tenemos la parte de las vías respiratorias bajas. Aquí se encuentran los bronquios, bronquiolos, alveolos, los pulmones y la unidad respiratoria. La unidad respiratoria es la zona del pulmón que está aireada por un bronquiolo respiratorio. Por último tenemos las estructuras accesorias. El aparato respiratorio cuenta con pleuras, que son membranas serosas que tapizan una cavidad corporal que no está abierta al exterior, que recubre los pulmones en este caso. Y también tenemos como otra estructura accesoria a la pared torácica. Ahora, el aparato respiratorio cuenta con varios mecanismos de defensa. Tenemos entre ellos los físicos, que son la tos o el efecto ascendente de la eliminación mucosilar. Estos sirven para eliminar agentes extraños. Tenemos los inmunitarios, que cuentan con enzimas, macrófagos pulmonares y tejido linfoide. Estos sirven para desactivar los agentes extraños. Los mecanismos de defensa pueden ponerse en marcha de manera inapropiada o pueden resultar insuficientes para luchar contra los agentes desencadenantes. Debido a esto se puede producir una enfermedad. Ahora hablemos sobre las enfermedades de las vías respiratorias. Existen diferentes enfermedades que atacan el sistema respiratorio. Entre las más frecuentes o las más comunes se pueden considerar las siguientes. Primero, un resfriado común. Un resfriado es causado principalmente por el rinovirus. Este comienza con una manifestación como malestar rinofaringio y se produce luego de un leve a moderado compromiso del estado general. Es una enfermedad autolimitada. Generalmente dura de 3 a 4 días. No existe un tratamiento específico y tampoco existen complicaciones, salvo algunas ocasiones que se puede presentar una sinusitis bacteriana en adultos y una otitis en niños. Otra enfermedad que encontramos es la influenza. La influenza es una enfermedad altamente contagiosa. Es causada por los virus de influenza tipo A y virus de influenza tipo B. Desde el virus de la influenza A, este es mucho más severo que el virus de influenza tipo B. Se transmite de persona a persona por contacto directo a través de secreciones respiratorias, producidas al toser o estornudar. El tiempo de manifestación de esta enfermedad dura de 4 a 5 días y hay algunas excepciones en las que puede durar un poco más de tiempo. Otra enfermedad encontramos a la neumonía. Las neumonías son afecciones inflamatorias agudas de origen infeccioso ocasionado por bacterias, virus u hongos.
Estas generalmente comprometen el territorio alveolar, como podemos verlo en las imágenes. La vía de acceso es la vía aérea inferior. Su principal mecanismo es la aspiración bucofaringea. Otra enfermedad que encontramos es la tuberculosis. La tuberculosis es altamente letal. Según estudios, indican que aproximadamente la mitad de pacientes contagiados mueren en el lapso de 2 años de no efectuarse un tratamiento adecuado. Esta es causada por bacterias y se contagia de persona a persona a través de gotas microscópicas diseminadas en el aire, como lo podemos observar en la imagen. La siguiente enfermedad que presentamos es la silicosis. Esta es una enfermedad muy frecuente en el grupo de las neumoconiosis. Se produce por la inhalación del polvo de dióxido de silicio. Este es el principal constituyente de la corteza terrestre. Cuando las partículas de dióxido de silicio son demasiado grandes, las barreras defensivas del aparato respiratorio no son capaces de eliminarlas, por lo que éstas llegan a los alvéolos, donde son fagocitados por los macrófagos. Esta enfermedad presenta como características la fibrosis pulmonar o también problemas bronquíticos. Por último, presentamos también la enfermedad de asma. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias bronquiolares y se caracteriza por la obstrucción reversible y recurrente del flujo aéreo. Puede ser alérgica y esto es conocido como asma extrínseca, o no alérgica y es conocido como asma intrínseca. Los estímulos que la provocan son alérgenos inhalados como epitelios animales o el polen, y alérgenos laborales como aire, frío, el ejercicio, estrés o la contaminación ambiental. Los cambios asmáticos causados en respuesta a los estímulos se producen en varias vías complejas a través de mecanismos como lo son las reacciones inmunitarias de hipersensibilidad de tipo 1 y liberación de mediadores de la inflamación. 2. Tenemos la fisiología del tono del músculo liso de las vías respiratorias. 3. Tenemos las anomalías en el flujo de calcio y 4. Las roturas en las uniones herméticas. Bueno, continuando con la exposición, ahora pasamos al caso clínico. El caso clínico que se va a mostrar a continuación es referente al asma grave. Este es de la siguiente escala de evidencia científica. Es de una fuente primaria, una escala de evidencia 4, una fuerza de recomendación grado C y un nivel de evidencia 3. Primero iniciaremos haciendo presentación del caso. Es una preescolar femenina de 4 años de edad, producto de una segunda gesta, nacida por cesárea a las 37 semanas, con un peso al nacer de 2.130 gramos y una talla de 46 centímetros. En la historia del paciente, la niña presenta un tamizaje metabólico y auditivo normal, una lactancia materna por 50 días, un desarrollo psicomotor normal, adecuados hábitos higiénicos y dietéticos. La única característica era que convivía con su mascota y tenía todas las inmunizaciones según el esquema nacional de vacunación. Los primeros síntomas antes de que la paciente sea ingresada a urgencias se presentan 24 horas antes, la cual presentó una tos seca. Esta tos no era paroxística, tampoco era disneizante, ni cianosante, ni mucho menos emetizante. 6 horas antes de entrar a la urgencia tuvo un progreso en la dificultad respiratoria, por lo cual se presentó voz entrecortada, quejidos, sibilancias a distancia. Fue manejada sintomáticamente en su casa con loratadina y dextrametorfano. Ya, una vez la niña llegó a urgencias, la niña se encontraba irritable, con una habla entrecortada y quejidos, con pálida y presentaba un aleteo nasal. Tenía una retracción supraesternal, un tiraje costal bajo y una disociación toracoabdominal. Llegada a urgencias, se le decidió también tomar los signos vitales, los cuales fueron los siguientes: una tensión arterial de 90/77 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 164 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, tenía una temperatura de 37 grados y una saturación de oxígeno de 77%.
Igualmente se le decidió realizar un examen físico. En el examen físico se le observó consciente, irritable, con un aleteo nasal e hiperemia de mucosas, un eritrema faríngeo sin descarga posterior o leucoplaquías. Igualmente en el examen con tórax se observó con un tiraje costal bajo, una disociación toracoabdominal, sibilancias generalizadas, inspiratorias y expiratorias y una hipoventilación bilateral. Las extremidades presentaban con 2 pulsos saltones, un llenado capilar distal en 2 segundos, con tono y fuerzas conservados. Igualmente el abdomen sin visceromegalias, en la cual no presentaba ningún dolor. Ya, finalmente en el diagnóstico que se dio fue que se concluyó que la dificultad respiratoria grave con Silverman-Anderson de 8 puntos y las siglas que ven a continuación es de la escala Pediatric Early Warning Score, la cual es la detección temprana del deterioro clínico en pacientes. Esto es especialmente utilizado en niños y esto obtenía en un valor de 4 puntos. Ya, en el tratamiento, ¿qué se realizó? En el tratamiento se administró oxígeno suplementario con flujo de 10 litros por minuto. Se le administró 2 micronebulizaciones con beta-agonistas y anticolinérgicos, los cuales son el bromuro de hipatropio, como podemos observar en la imagen, y salbumatol, igualmente como podemos observar en esta imagen, a concentración de 0.16 miligramos por kilogramo con 20 minutos de diferencia entre cada uno de la administración. A continuación, al continuar con una dificultad respiratoria y sibilancias audibles, se decidió nebulizar nuevamente con bromuro de hipatropio y salbumatol, adicionalmente con budenocida de 250 microgramos, entregado con Heliox a una concentración de 70-30. Aquí podemos ver la presentación. Ya, presentó mejoría parcial, ya que articulaba frases más largas y disminuyó la dificultad respiratoria y las sibilancias eran audibles solo con estetoscopio. Pero de igual manera se decidió continuar con el tratamiento. En el tratamiento se le administró adrenalina racémica de 0.05 mililitros por kilogramo y se canalizó. Igualmente se le administró metilprednisolona a una concentración de 2 miligramos por kilogramo. Con esto, la frecuencia cardíaca disminuyó a 47 por minuto y igualmente la escala de Silverman-Anderson disminuyó de 8 puntos a 4 puntos. Aquí podemos observar las presentaciones de los fármacos antes mencionados. Ya. De igual manera, se decidió realizar la radiografía del tórax que mostraba un infiltrado parailiar predominantemente en el lado derecho, que motivó el inicio de la administración de la cefuroxima a unos 100 miligramos por kilogramo a las 24 horas de su ingreso. Ya. En conclusión, ¿qué sucedió? La niña fue admitida a piso, en donde evolucionó de manera favorable, al ser manejada con una inhaloterapia a base de Heliox, el cual fue de bromuro de hipatropio, salbumatol cada 6 horas, budenocida cada 12 horas, cefuroxima cada 12 horas y metilprednisolona una vez al día con una concentración de 1 miligramo por kilogramo. En detalle, la niña después de las 72 horas de haber ingresado a urgencias, la niña se presentaba con un cuadro clínico mucho mejor y más favorable, por lo cual se le dio de alta. A continuación les voy a presentar un video, el cual explica un poco más sobre el asma. Esperen un momento. Ya. Normalmente, cuando el paciente tiene asma, el signo cardinal pues es una tos crónica, repetitiva, en accesos, puede ser nocturna, puede ser a cualquier hora del día. Se asocia también con una especie de ahogo, se ahoga con dificultad respiratoria y algo que es importante señalar que el paciente siente sibilancias, un chiflido en el pecho en la cual el paciente siente que se ahoga.
siente que tiene un ruido y finalmente se produce broncoespasmo, una obstrucción completa de vías aéreas respiratorias, y por esa razón se produce una gran fenómeno, una incapacidad respiratoria, y el paciente literalmente siente que se ahoga. Espero que con este video haya ayudado un poquito a saber más sobre el asma. Ya, antes de terminar con el caso clínico, vamos a hablar sobre tratamientos no farmacológicos en el asma. La siguiente información fue adquirida de una escala de evidencia primaria con un nivel de evidencia 3, una fuerza de recomendación grado B y un nivel de evidencia 3. Ya. Estas medidas no farmacológicas son especialmente en el caso de niños y que sufren de asma. Según la Organización Mundial de la Salud, tanto niños, los niños y especialmente los lactantes, constituyen la población más vulnerable debido a que su sistema respiratorio e inmunológico no está totalmente desarrollado, por lo cual el tabaquismo se ha asociado a tanto muerte súbita de lactantes, a baja de peso al nacer y al asma infantil, por lo cual se recomienda evitar que todo niño con asma que no se encuentre en presencia de cualquier zona donde se encuentre el humo del cigarrillo. Ya. Hay que considerar que para los niños que tienen esta enfermedad del asma, el cambio climático también es un factor que contribuye a su enfermedad. El asma, el ambiente húmedo, es propicio para el crecimiento de ácaros ambientales, la cual en caso de niños que sufren asma es muy perjudicial. Por lo cual existen recomendaciones que pueden evitar la humedad en el ambiente, tanto en casas como en dormitorios, lo cual es mantener una ventilación adecuada, eliminar las filtraciones, quitar las alfombras. También se recomienda, se puede utilizar equipos como deshumidificadores. También hay otras medidas las cuales se puede adoptar, las cuales son usar fundas de colchón, almohadas, lavar regularmente la ropa y cama y sobre todo la ropa que se usa con agua caliente, pero se recomienda no utilizar irritantes como son el cloro o perfume o cosas por el estilo. De igual manera, el artículo mencionaba que aunque los niños que presenten asma tienen dificultades al realizar actividad física, está recomendado hacerlo de cierta manera en mínimas cantidades, ya que muchos niños al presentar asma contribuyen a su obesidad ya que no tienen actividad física. Una de estas técnicas de la actividad física lo realizan por medio de actividades las cuales son controladas y tienen un tiempo mínimo para cada niño, el cual favorece y no perjudica en su enfermedad. También se recomienda aplicar técnicas de respiración, las cuales se realizan por medio de la técnica como el yoga. De igual manera, hay evidencia respecto a que las situaciones tanto de estrés sostenido y al acontecimiento de alto impacto emocional tienen un papel fundamental en la irrupción de esta enfermedad, en el curso de la misma y en su posterior evolución, por lo cual algunos expertos recomiendan que los pacientes que sufren asma tengan alguna intervención psicológica en la cual participen tanto ellos como su familia. Esto ha sido todo. Muchas gracias. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la epinefrina. La información que se presenta a continuación fue consultada en los siguientes artículos científicos. El primero se titula como vasopresores inotrópicos en el uso de la pediatría, en donde su fuente de investigación es primaria con escala de evidencia 2B, fuerza de recomendación B y nivel de evidencia 2++. También tenemos el artículo adrenalina con fuente de investigación primaria, escala de evidencia 1B, fuerza de recomendación C y nivel de evidencia 3. En su descripción tenemos que la epinefrina pertenece a la clase de medicamentos llamados agonistas alfa y beta adrenérgicos, agentes simpático-miméticos. Funciona relajar los músculos de las vías respiratorias y estrechar los vasos sanguíneos. En el mecanismo de acción de la epinefrina tenemos que estimula el sistema nervioso simpático, los receptores alfa y beta, aumentando de esta forma la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, circulación coronaria, mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial.
En sus dosis e indicaciones tenemos que está indicado para la broncodilatación, en la administración subcutánea o intramuscular. En adultos se suele recomendar una dosis de 0,2 a 1 miligramo en 1 ml de solución en una proporción de 1/1000, donde se puede repetir cada 20 minutos y posteriormente en intervalos de 4 horas. En lactantes y niños, excepto prematuros y recién nacidos, se aplica dosis de 0,1 miligramos por kilogramo de peso en una proporción de 1/1000 por la vía subcutánea, donde se puede repetir cada 20 minutos y posteriormente en intervalos de 4 horas. También tenemos en la broncodilatación y en las nebulizaciones en adultos y niños mayores de 4 años se utiliza dosis de 0,5 ml de adrenalina racémica con 3 ml de suero fisiológico y se administra cada 15 minutos en un periodo de 3 a 4 horas. También tenemos que se utiliza en la reacción anafiláctica como broncodilatación. Esta administración suele ser por vía intravenosa y en adultos se suele aplicar dosis de 0,1 a 0,25 miligramos en 5 ml de solución en una proporción de 1 a 10.000 lentamente. También tenemos que los niños suelen utilizar dosis de 0,5 miligramos y puede repetirse cada 20 a 30 minutos hasta controlar la dosis. En lactantes y en neonatos se puede aplicar dosis de 0,1 miligramos por kilogramo de peso y si el paciente se encuentra intubado, puede administrarse la misma dosis a través del tubo endotraqueal directamente. También tenemos que se utiliza como vasopresor. En adultos por vía intramuscular o subcutánea, dosis de 0,5 miligramos cada 5 minutos si es necesario, pasando en la pauta intravenosa en cuanto sea posible. Y en la pauta intravenosa se utiliza dosis de 0,1 a 0,25 miligramos lentamente y puede repetirse cada 5 a 15 minutos si es necesario. En niños las vías también suelen ser intravenosa, intramuscular y subcutánea, en dosis de 0,1 miligramos por kilogramo, un máximo de 0,3 miligramos cada 5 minutos si es necesario. Y en la vía intravenosa se utiliza 0,01 miligramos por kilogramo de peso cada 5 a 15 minutos y la respuesta de administración en las anteriores vías antes mencionadas es inadecuada. En el soporte inotrópico tenemos que se utiliza en adultos por vía intracardíaca o vía intravenosa, dosis de 0,1 a 1 miligramo cada 5 minutos si es necesario, mientras que en niños la vía también suele ser intracardíaca o intravenosa, y aquí se utilizan dosis de 0,005 a 0,01 miligramos por kilogramo de peso cada 5 minutos si es necesario. Y también tenemos este indicado para la parada cardíaca, en donde su administración suele ser en vía intravenosa, dosis de 1 a 10 miligramos, es decir, 0,02 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso, cada 3 a 5 minutos las veces que sea necesario. Y también se puede administrar por vía intraqueal de 5 a 10 miligramos, es decir, de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso, de 5 a 10 ml de suero fisiológico. En las interacciones tenemos que la epinefrina puede interaccionar con bloqueantes adrenérgicos. Existe agonismo con la adrenalina de manera que no debe administrarse conjuntamente, salvo en el caso de una intoxicación por adrenalina. La administración concomitante de la adrenalina y betobloqueantes como el propanolol provoca una elevación de la presión arterial debido a la vasoconstricción, seguida de bradicardia refleja y ocasionalmente arritmia. También no debe administrarse conjuntamente con cariotónicos, ya que la administración junto con los glicosílicos y digitálicos aumenta la posibilidad de aparición de arritmias ventriculares por la suma de sus acciones. Además, la adrenalina tiene un efecto hipocalémico que puede aumentar la susceptibilidad de las arritmias cardíacas causadas por la digoxina y otros glucósidos cariotónicos. También tenemos los anestésicos generales como cloroformo, alótamo o ciclopropano. Estos anestésicos pueden sensibilizar el tejido miocardio y esto aumenta la irritabilidad cardíaca y puede resultar en la aparición de arritmias ventriculares, taquicardia y fibrilación ventricular. También tenemos los medicamentos que producen la pérdida de potasio, incluyendo los corticoides diuréticos que disminuyen el potasio, como la aminofilina o teofilina.
Existe una potenciación del efecto hipocalémico de la adrenalina, por lo que se recomienda que los pacientes tengan monitorizadas sus concentraciones plasmáticas de potasio. También tenemos los antidepresivos, que se refieren especialmente a los antidepresivos tricíclicos, que disminuyen la recaptación de adrenalina en las terminaciones adrenérgicas, con intensa respuesta opresora. Tenemos también los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, COMT. La adrenalina se metaboliza en una proporción importante con la intervención de la enzima catecol o metiltransferasa COMT. La asociación de la adrenalina y un inhibidor de la COMT puede potenciar los efectos cronotrópicos y arritmogénicos de la adrenalina. Y también tenemos los hipoglucemiantes. Aquí existe un agonismo con respecto a la adrenalina que produce hiperglucemia, por lo que requiere dosis mayores de insulina o de hipoglucemiantes sintéticos. En las reacciones adversas o efectos adversos tenemos que se pueden producir trastornos del metabolismo y de la nutrición, como hiperglucemia, hipopotasemia, acidosis metabólica. También tenemos trastornos psiquiátricos como ansiedad, nerviosismo, miedo y alucinaciones. También tenemos trastornos del sistema nervioso, como dolor de cabeza, temblores, mareos, síncope. Trastornos oculares como la midriasis, trastornos cardíacos, palpitaciones, taquicardia, también puede ocurrir cardiomiopatía. En los trastornos vasculares se puede presentar palidez, frío en las extremidades. También tenemos en los trastornos respiratorios torácicos y mediastínicos, la disnea. En los trastornos gastrointestinales tenemos náuseas y vómitos. Y en los trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración se puede presentar sudoración y debilidad. Las contraindicaciones de la epinefrina, o sea, en situaciones de extrema gravedad, no suelen existir contraindicaciones absolutas, pero pueden presentarse algunas relativas, como la hipersensibilidad a la adrenalina, insuficiencia o dilatación cardíaca, insuficiencia coronaria, arritmias cardíacas, hipertiroidismo, arteriosclerosis cerebral, glaucoma de ángulo cerrado y feocromocitoma. Y finalmente tenemos las medidas no farmacológicas, en donde aquí se debe evitar factores que hayan causado una reacción alérgica en el pasado, asegurarse que los ingredientes de los alimentos que se comen fuera o que se compran no produzcan reacción alérgica, llevar una etiqueta de identificación, llevar medicamentos de emergencia si se tienen antecedentes de reacciones alérgicas, evitar fumar y el humo de tabaco ambiental, evitar exposición alergénica de los insectos, evitar la exposición excesiva de moho y también mantener un control en la presión arterial y el colesterol y la diabetes. También se debe bajar de peso si se encuentra sobrepeso u obeso y también se debe consumir una dieta saludable para el corazón. A continuación tenemos el salbutamol. El salbutamol, la información que voy a presentarles igualmente, fue consultada de los siguientes artículos científicos. El primero se titula como Revisión de la toxicología del salbutamol, en donde su fuente de investigación es primaria con escala de evidencia 2B, fuerza de recomendación B y nivel de evidencia 2B+. También tenemos el artículo del metabolismo del salbutamol en el hombre, con fuente de investigación primaria, escala de evidencia 2B, fuerza de recomendación A y nivel de evidencia 1+. En su descripción tenemos que el salbutamol es un broncodilatador agonista beta-2 adrenérgico selectivo de corta acción, que actúa relajando la musculatura lisarungial, estimula el movimiento ciliar e inhibe la liberación de mediadores por los mastocitos. También causa una vasodilatación que produce un efecto cronotrópico reflejo. En su mecanismo de acción tenemos que los efectos farmacológicos de los agonistas de los adrenoreceptores beta-2 estimulan la adenosiclasa, ADC, intracelular, la enzima que cataliza la conversión del triofosfato de adenosina, ATP, en 3,5-monofosfato de adenosina, AMP, cíclico. También tenemos que el aumento de los niveles de AMP se causa la activación de la proteinasa dependiente de AMPC, la PK, la cual se encarga de fosforilar diferentes proteínas, como la sinasa de la cadena ligera de la miosina, MLCK. Esta enzima es inactiva en su forma fosforilada, MLCKP, ya que pierde afinidad por el complejo K2+ calmodulina,
y también se produce una disminución en la presencia de calcio 2 más libre intracelular. Y ambos mecanismos provocan una menor presencia del complejo K2 más calmodulina, lo que provoca una menor fosforilación de la miosina y un efecto de acoplamiento de la actina. Todo esto se traduce en la dilatación de la musculatura bronquial, que da lugar a la broncodilatación típica de los fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos. En sus dosis e indicaciones tenemos que se utiliza para el tratamiento del asma bronquial, broncoespasmo reversible y otros procesos asociados a obstrucción reversible en las vías respiratorias, como bronquitis y enfisema pulmonar, bronquiectasia e infecciones pulmonares. Su administración es oral, en jarabe o en comprimidos. En adultos se administra dosis de 4 miligramos o 10 ml de 3 o 4 veces al día. De no obtenerse una bronquiodilatación adecuada, cada dosis individual puede ser aumentada gradualmente hasta 8 miligramos. En pacientes hipersensibles y seniles puede ser suficiente administrar 5 ml cada 3 o 4 veces al día. En niños, el salbutamol en jarabe se debe administrar cada 6 u 8 horas. Dependiendo de las edades, de 2 a 5 años, 2,5 ml, de 6 a 12 años, 5 ml, y más de 12 años, de 5 a 10 ml, de 3 a 4 veces al día. En el tratamiento del broncoespasmo agudo por ejercicio físico o por exposición al alergeno, la administración debe ser por inhalación, es decir, con un aerosol. En adultos tenemos que se debe aplicar una inhalación, es decir, de 100 a 104 microgramos, en una dosis única, pudiendo incrementarse a 2 inhalaciones en caso de ser necesario. Tenemos que en los niños se suele recomendar una inhalación aumentando la dosis y la exposición adecuada, y no se debe superar las 4 inhalaciones diarias. También tenemos que se aplica o está indicada para la prevención del broncoespasmo inducido por el ejercicio. Igualmente su administración es por inhalación, es decir, con ayuda de un aerosol. En adultos y en niños la dosis usual suele ser de 2 inhalaciones de 15 a 30 minutos antes del ejercicio. Y como efectos adversos tenemos que puede producir trastornos en el sistema inmunológico, que suelen ser muy raras las reacciones de hipersensibilidad, incluyendo angioedema, urticaria, broncoespasmo, hipotensión y colapso. En trastornos del metabolismo y de la nutrición suelen ser raras de hipotasemia, la terapia, ya que la terapia con agonistas beta-2 puede dar lugar a una hipotasemia potencialmente seria. Ya tenemos también los trastornos del sistema nervioso, como temblor, cefaleas, y muy rara puede presentarse la hiperactividad. Trastornos cardíacos, que suele ser frecuente la taquicardia, poco frecuente palpitaciones y muy raras arritmias cardíacas. En los trastornos vasculares suele ser rara la vasodilatación periférica. En los trastornos respiratorios torácicos y del mediastino suele ser muy raro el broncoespasmo paradojal. También tenemos trastornos gastrointestinales, pero suelen ser muy poco frecuentes y suele ser la irritación de boca y de la garganta. En los trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo suele ser poco frecuentes igualmente los calambres musculares. En las interacciones tenemos que suele interactuar con medicamentos cardíacos y vasculares, que pueden estrechar las vías aéreas y que contienen sustancias activas con cuyo nombre termina en ol, como el propranolol. También tenemos algunos medicamentos para el tratamiento de la depresión, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. También tenemos los anestésicos, que suelen ser los inductores de pérdida parcial o total de la sensibilidad, como el alotano. También tenemos medicamentos para el latido irregular del corazón, tales como la digoxina, que suelen ser bloqueadores de los canales de calcio, y también tenemos derivados de la xantina, que suelen ser usados para ayudar con la respiración, tales como la teofilina. Tenemos los esteroides, que suelen ser un grupo de hormonas, tales como la cortisona, y los diuréticos, que suelen ser sustancias que al ser ingeridas provocan una eliminación de agua y de electrolitos a través de la orina únicamente, como la furosemida.
Contraindicaciones, tenemos que el salbutamol por inhalación está contraindicado en pacientes con antecedentes a la hipersensibilidad del fármaco o cualquiera de sus componentes. Al igual que otros agonistas beta-adrenérgicos, el salbutamol puede producir broncoespasmo paradójico, que puede ser potencialmente mortal. Si se produce broncoespasmo, debe interrumpirse inmediatamente el tratamiento e insistir con una terapia alternativa. Claramente puede ocurrir reacciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración, como existen casos raros como la urticaria, angioedema, erupción cutánea y edema orofaringeo. Y finalmente tenemos las medidas no farmacológicas, en las cuales consiste igualmente o suelen ser similares a las de epinefrina, que consisten en evitar fumo y el humo del tabaco mental, evitar la exposición de alergénicos de insectos, evitar la exposición excesiva a moho. También se debe hacer un buen precalentamiento antes del ejercicio físico para prevenir la presión en el pecho. También, si es que es necesario el tratamiento, algún tratamiento antes del ejercicio físico, se debe tomar los medicamentos lo más cerca del momento al comenzar con la actividad como sea posible. Y gracias. El siguiente fármaco es la beclometasona. La información ha sido obtenida del artículo Corticoides inhalados en el tratamiento del asma, presente y futuro. Es una fuente primaria con una escala de evidencia 4 y una fuerza de recomendación grado B. La beclometasona es un fármaco antiinflamatorio perteneciente a los glucocorticoides. Podemos observar el respectivo código ATC y su estructura molecular. La vía de administración de la beclometasona es oral, ya que se administra mediante un inhalador con dosificador, como se observa en el gráfico. La concentración es de 50 microgramos y también tenemos en 250 microgramos. El mecanismo de acción de la beclometasona es importante considerar que todos los glucocorticoides operan de manera similar en su acción antiinflamatoria. Entonces, tenemos que el glucocorticoide, que en este caso es la beclometasona, se va a unir al receptor glucocorticoide que permanece inactivo y unido a dos moléculas de proteína de compañía. Estas moléculas de proteínas de compañía impiden su translocación al núcleo, pero se desprenden cuando ya tenemos el complejo, tanto con el receptor y el glucocorticoide. Entonces, este complejo se desplaza al núcleo donde se une en el ADN y a estos elementos de respuesta al glucocorticoide y también se une a moléculas coactivadoras que después del proceso provocan una acetilación de nucleodistonas, una apertura de la estructura de la cromatina y una inducción de transcripción genética, con la finalidad de activar genes que codifiquen proteínas antiinflamatorias. Este mecanismo se conoce como transactivación. Aquí vemos lo anteriormente explicado. Ingresa el glucocorticoide, que en este caso es la beclometasona, hacia el citoplasma, se une con el receptor, este se activa, ingresa al núcleo, se une a estas moléculas coactivadoras y otros elementos de respuesta al glucocorticoide, se da la transcripción genética, la acetilación del nucleodistonas y se activan estos genes antiinflamatorios para que se codifiquen proteínas antiinflamatorias. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a la lipocortina, que inhibe a la fosfolipasa A2 y en consecuencia se suprime la liberación de mediadores químicos, como las prostaglandinas y leucotrienos. También pueden ser las histaminas y otros receptores como se observan en este cuadro. Otro mecanismo potencial para explicar el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides es el mecanismo de transrepresión. Aquí vemos que el estímulo inflamatorio produce activación de las sinasas, como la IKK-beta, que tras activar factores de transcripción interactúan con moléculas coactivadoras, inducen la acetilación de histonas y transcripción de genes proinflamatorios. Entonces, nuestro complejo del glucocorticoide con receptor que ya está en el núcleo porque ha sido activado, va a inducir el reclutamiento de histona de acetilasas
que evitan esta acetilación de histonas, repliegan la estructura de la cromatina y finalmente inhiben la transcripción de estos genes proinflamatorios. Entre ellos tenemos citocinas, quimiosinas, enzimas inflamatorias, receptores y moléculas de adhesión. Bueno, uno de los efectos antiinflamatorios es que suprimen la activación de estos linfocitos T por las interleucinas, como vemos aquí, y el factor nuclear KBNF-KB, que es un factor de transcripción para los genes de citocinas proinflamatorias. Otras acciones antiinflamatorias se resumen en el siguiente esquema. Tenemos entonces que tanto para el eosinófilo como mastocito, los glucocorticoides actúan inhibiendo esta liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos. En el neutrófilo estabilizan las membranas lisosómicas, se da una prevención de la liberación de enzimas catabólicas. En el macrófago se da una reducción de la síntesis y liberación de citocinas, y en el linfocito T se explicó que se suprime la activación y también se da una reducción y liberación de estas citocinas. La beclometasona está indicada en el tratamiento del asma bronquial y rinitis alérgica. A menudo, los glucocorticoides se combinan con agentes beta-2 agonistas o fármacos antialérgicos para una mayor respuesta terapéutica. Tenemos entonces la dosis de este fármaco, una dosis baja de 200 a 500 microgramos por día, una dosis media de 501 a 1000 microgramos por día y una dosis alta de 1001 a 2000 microgramos por día. Está contraindicada para pacientes con hipersensibilidad a algún componente del fármaco, tuberculosis pulmonar activa o quiescente e infecciones sistémicas y respiratorias. La categoría en el embarazo de la beclometasona es C. Significa que hay estudios en animales que han mostrado un efecto adverso sobre el feto, pero no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos. Entonces, los fármacos que pertenecen a esta categoría solo deben utilizarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos para el feto. Entre las interacciones farmacológicas o medicamentosas tenemos que no se puede usar en combinación la beclometasona con inhibidores potentes del citocromo P3A4 como ritonavir, ketoconazol, itraconazol, claritromicina, entre otros, ya que se incrementan sus concentraciones plasmáticas y disminuyen el cortisol plasmático. Tampoco debe utilizarse en combinación con vacunas, otros corticosteroides y vitaminas. El siguiente fármaco es la fluticasona. La información ha sido obtenida del artículo corticosteroides inhalados. Es una fuente también primaria con una escala de evidencia 4 y este estudio descriptivo tiene una fuerza de recomendación grado B. La fluticasona es también un fármaco antiinflamatorio glucocorticoide con una vía de administración oral porque se administra de igual manera con un inhalador con dosificador. Se muestra el respectivo código ATC y su estructura molecular y viene en concentraciones de 125 y 250 microgramos. El efecto celular de los corticoides. Como ya vimos, el mecanismo de acción para este glucocorticoide va a ser el mismo, el que ya se explicó anteriormente, y sabemos ya que actúan en las diferentes células inflamatorias, como ya revisamos en los gráficos anteriores. Bueno, la fluticasona está indicada para el tratamiento de asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la dosis tenemos una dosis baja de 100 a 250 microgramos por día, una dosis media de 251 a 500 microgramos por día y una dosis alta de 501 a 1000 microgramos por día. Aquí se muestra una representación del recorrido de los corticoides inhalados tras su inhalación. Vemos entonces que la dosis inhalada se deposita en la orofaringe, pudiendo ocasionar efectos secundarios locales que veremos luego. Esta porción, tras ser deglutida, absorbida desde el tracto gastrointestinal, sufre un metabolismo hepático. Puede no ser metabolizada completamente y por ello pasar a la circulación sistémica
y la porción depositada en el pulmón va a ejercer su acción antiinflamatoria local que se desea, pero también puede ser absorbida a la circulación sistémica, provocando efectos secundarios sistémicos. La fluticasona está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad, tratamiento de los síntomas agudos del asma e infecciones sistémicas y respiratorias. También pertenece a la categoría en el embarazo C, y entre las interacciones farmacológicas son similares a la beclometasona, con fármacos inhibidores potentes del citocromo P3A4, como ritonavir, ketoconazol e itraconazol, entre otros, que aumentan las concentraciones de la fluticasona. Los efectos adversos de los corticoides inhalados de manera general tenemos efectos locales y sistémicos. Entre los locales tenemos tos, disfonía, candidiasis orofaringia, dolor de garganta y en pacientes con EPOC, neumonía. Y los efectos sistémicos tenemos supresión del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, inhibición del crecimiento en niños, hipertensión, osteoporosis, cataratas, glaucoma, algunos trastornos psiquiátricos incluso, efectos cushingoides y alteraciones metabólicas, entre ellas la hiperglucemia. Y las medidas no farmacológicas. El asma no se puede prevenir, pero sí controlar. Entonces se debe evitar el polvo, el polen, el pelaje de algunos animales, también entre los productos de limpieza no utilizar químicos, no fumar, no consumir alcohol, también manejar estos factores de una manera responsable, ya que el deporte puede desencadenar el asma. Por lo tanto, es recomendable no hacer mucha resistencia, pero sí practicar, o sea, sí realizar deporte, pero de una manera moderada. También realizar actividades de relajación, porque el estrés también desencadena el asma. Llevar una dieta equilibrada en cuanto a la alimentación y un peso óptimo. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el bromuro de hipratropio. La información fue obtenida por diferentes artículos y del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. El código ATC para el bromuro de hipratropio es el R03BB01. Este es un antagonista no selectivo de los receptores muscarínicos. Su vía de administración es inhalatoria. La concentración en líquido para inhalación es de 0,02 miligramos por dosis y en líquido para nebulización es 0,25 miligramos por mililitro. Mecanismo de acción. El bromuro de hipratropio antagoniza los efectos de la acetilcolina al bloquear los receptores muscarínicos colinérgicos. Este bloqueo ocasiona una reducción en la síntesis de la guanosina monofosfato cíclico, sustancia en la que en las vías aéreas reduce la contractibilidad de los músculos lisos. Debido a esto se debe a que tiene a sus efectos sobre el calcio intracelular. De esta manera provoca su efecto de broncodilatación. Esta información fue obtenida de un artículo denominado bromuro de hipratropio con fuente de información primaria, escala de evidencia 4, fuerza de recomendación grado B y nivel de evidencia 3. Indicaciones. Se lo considera seguro y eficaz para el mantenimiento del tratamiento del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De igual manera para el broncoespasmo. En Estados Unidos, la FDA aprobó el uso de bromuro de hipratropio para tratar la rinorrea prené y la vinculada al resfriado, donde según la revisión de ensayos controlados realizada por Cochrane, menciona que el uso de hipratropio, en este caso intranasal, en el resfriado común puede ser un efecto
puede ser efectivo para aliviar la rinorrea. Sin embargo, este no posee ningún efecto en cuanto a lo que es la congestión nasal y su efecto se asocia con más efectos adversos. Entre los más comunes tenemos el moco teñido de sangre y la sequedad de la mucosa, de la membrana mucosa. Esta información es de fuente de información primaria, escala de evidencia 1B y fuerza de recomendación grado B, con un nivel de evidencia 2++. En cuanto a dosis, tenemos que en niños inhalación nebulizadora, en niños menores de 12 años, aún no existe la evidencia suficiente para garantizar la seguridad de este medicamento. En cambio, en niños de 12 años o más, es 0,5 miligramos de 3 o 4 veces al día por nebulización oral, con dosis de 6 a 8 horas de diferencia. En cuanto a adultos, en inhalación, son 2 inhalaciones 4 veces al día o según sea necesario, donde no se debe exceder las 2 inhalaciones por día. En cuanto a nebulización, la dosis usual es de 2 mililitros cada 6 a 8 horas. En cuanto a efectos adversos, los frecuentes tenemos a lo que es la bronquitis, la exacerbación del EPOC, la sinusitis, la disgeusia y el nerviosismo. En cuanto a efectos adversos poco frecuentes, tenemos a la disnea, a la tos, al mareo, la náusea, al dolor de espalda, a la taquicardia, palpitaciones, constipación, estomatitis y edema de la boca. En cuanto a raros, tenemos a la retención urinaria, a la anafilaxia, a la visión borrosa, hipersensibilidad y el edema corneal. En cuanto a contraindicaciones, tenemos a pacientes con hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. También con respecto a la atropina o sus derivados. El bromuro de hipertropio es considerado categoría B en el embarazo. En cuanto a interacciones, disminuye la eficacia de los medicamentos, la pilocarpina, la neostigmina, la metacolina, debido a sus efectos antagónicos. En cuanto a interacciones donde aumentan los efectos adversos, tenemos al fentanilo, a la codeína, dihidroxicodeína, a la hidrocodona, a la metadona y al fentanilo. Estos incrementan el riesgo de constipación y también al empeoramiento de la hipertrofia prostática. En cuanto al potasio, sea clorhidratado, citrato o monofosfato, este incrementa el riesgo de úlceras gastrointestinales debido a que se incrementa la permanencia en el tracto gastrointestinal. También tenemos a la mentadina, a la atropina y a la escopolamina. Estos incrementan los efectos anticolinérgicos por adición. Les voy a hablar vueltas sobre la acetilcisteína. Ya, esta información fue obtenida por 2 artículos y del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Ya, el código ATC de la acetilcisteína es el R05CB01. Este es un agente mucolítico que actúa disminuyendo la viscosidad de la secreción mucosa. Sus vías de administración es inhalatoria, oral e intravenosa. La concentración en líquido para inhalación es de 300 miligramos por cada 3 mililitros. En cuestión a la secreción de moco, hay 4 tipos celulares que contribuyen a la cantidad y a la composición de moco. Estas son las células calciformes y las células de la clara en el epitelio traqueobronquial.
y las células mucosas y serosas de las glándulas submucosas traqueobronquiales. El moco, mediante la actividad ciliar y la tos, se produce su expulsión. En cuanto a cuando se produce una acumulación de esta mucosidad, es donde intervienen los expectorantes y mucolíticos, como en este caso en la acetilcisteína. El mecanismo de acción. La acetilcisteína posee un grupo sulfidrilo libre. Ya, este grupo le permite participar en una reacción de intercambio sulfidrilo-disulfuro, en donde provoca la ruptura de los puentes disulfuro. Estos puentes son los que mantienen unidas las moléculas de mucoproteína, ADN y albúmina en la reticulación. Esto a su vez provoca una despolimerización. Como consecuencia, una rápida disminución de la viscosidad del moco. Esta información fue obtenida de un artículo denominado acetilcisteína, una droga con un pasado interesante y un futuro fascinante. Esta fuente de información es primaria, con una escala de evidencia 4, una fuerza de recomendación grado A y nivel de evidencia 2++. Ya, además, la acetilcisteína activa el epitelio ciliar, lo que permite el aumento de la expectoración. Además, por su carácter reductor, la acetilcisteína ejerce una actividad citoprotector en el aparato respiratorio frente a la acción lesiva del estrés oxidativo por radicales libres oxidantes de diversa etiología a nivel molecular. En cuanto a las indicaciones, tenemos como mucolítico, terapia de bronquitis aguda y crónica y fibrosis quística. Este artículo se encontró en un artículo denominado Los efectos de la acetilcisteína en infecciones respiratorias virales agudas en humanos. Menciona que se puede recomendar la acetilcisteína de manera temprana en pacientes COVID para reducir el moco respiratorio y la inflamación, con una mejoría de los mismos. Esta información es de fuente primaria, con una escala de evidencia 4, una fuerte recomendación grado B y nivel de evidencia 2-. En cuanto a contraindicaciones de la acetilcisteína, tenemos la hipersensibilidad a los componentes del medicamento o al medicamento mismo. También con respecto al asma aguda y a los niños menores de 2 años. En cuanto a los niños de menores de 2 años, está contraindicado debido a que aumenta la probabilidad de obstrucción, o sea, de obstrucción bronquial y un empeoramiento de los trastornos respiratorios. En cuanto a los efectos adversos, en los frecuentes tenemos a lo que es la náusea, vómito, la taquicardia, la urticaria, la fiebre, el rubor facial, la somnolencia. En cuanto a efectos adversos poco frecuentes, tenemos la hemoptisis, la irritación traqueal o bronquial, el incremento del volumen de secreciones, la rinorrea y olor desagradable. En cuanto a raros, tenemos a la anafilaxia, a la hipersensibilidad y el broncoespasmo. La acetilcisteína es considerada categoría B en el embarazo. En cuanto a dosis, tenemos como mucolítico en niños de 2 a 7 años, 100 miligramos de acetilcisteína cada 8 horas, con una dosis máxima diaria de 300 miligramos. En cuanto a niños y adultos
En cuanto a niños mayores de 7 años y adultos, tenemos una dosis de 200 miligramos de acetilcisteína cada 8 horas, con una dosis máxima diaria de 600 miligramos. En cuanto a lo que es la fibrosis quística, tenemos en niños de 2 a 7 años 200 miligramos de acetilcisteína cada 8 horas. En cuanto a interacciones, tenemos a medicamentos donde aumentan los efectos adversos, entre los cuales tenemos a la nitroglicerina y la isosorbida. Estos incrementan los efectos vasodilatadores. La aminofilina. La aminofilina es un derivado de la xantina que actúa como broncodilatador, directamente relajando el músculo liso de las vías bronquiales y de los vasos sanguíneos pulmonares. Aquí podemos observar el código ATC, que tanto en la 9ª como en la 10ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos indica que pertenece a los agentes contra padecimientos obstructivos de la vía aérea. Su categoría en el embarazo es C, puesto que el empleo de aminofilina puede producir concentraciones séricas de teofilina y caseína potencialmente peligrosas para el neonato. Asimismo, la presentación indicada en el Cuadro Nacional de Medicamentos es líquido parenteral de 25 miligramos por ml. La información recopilada en esta presentación y la referente al mecanismo de acción fue obtenida de una fuente secundaria con nivel de evidencia 4, escala de evidencia 4 y fuerza de recomendación D. En cuanto al mecanismo de acción, tras su ingestión, la teofilina se libera a partir de la aminofilina. La acción terapéutica se debe a la acción de la teofilina. La teofilina inhibe enzimas fosfodiesterasa. Estas enzimas son responsables de inactivar la adenosina cíclica monofosfato y la guanosina cíclica monofosfato, las cuales son responsables de la relajación del músculo liso antes mencionado. Por ello, incrementa la concentración de la AMPC y la GMPC. Otros mecanismos de acción podrían incluir la translocación de calcio, el antagonismo de prostaglandinas, la estimulación de catecolaminas, la inhibición del metabolismo de CGMP o el antagonismo del receptor de adenosina. No obstante, aquí cabe aclarar que el mecanismo de acción no ha sido esclarecido completamente. Está indicado para broncoespasmo agudo, mantenimiento del asma más EPOC. El EPOC es un conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación del aire y dificultan la respiración. También está indicado para apnea del prematuro. No obstante, este uso no ha sido aprobado por la FDA. Está contraindicado si se presenta hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. Asimismo, si se presenta úlcera péptica activa o convulsiones no controladas. Los efectos adversos frecuentes son náusea, vómito, diarrea, irritabilidad y somnolencia. Y los efectos adversos poco frecuentes son reflujo gastroesofágico, poliaquiuria, que es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche, pero en volúmenes normales o inferiores a lo normal, insomnio, taquicardia y también temblor. Esta información fue obtenida de la 9ª edición del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, con nivel de evidencia 4, escala de evidencia 4 y fuerza de recomendación D. Las dosis indicadas en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos de igual manera son: para el broncoespasmo en adultos se indica una dosis de carga inicial de 6 miligramos por kilogramo por vía intravenosa en 30 minutos hasta 25 miligramos por minuto. Los niveles terapéuticos son de 10 microgramos a 20 microgramos por ml. Para el broncoespasmo en no fumadores, luego de la dosis de carga se recomienda 0,5 miligramos por kilogramo por hora por vía intravenosa. Aquí cabe aclarar que la dosis de carga es la cantidad de fármaco necesaria para alcanzar en forma rápida la concentración deseada dentro del rango terapéutico. Para el broncoespasmo en fumadores y jóvenes se recomienda luego de la dosis de carga 0,8 miligramos por kilogramo por hora por vía intravenosa. En cambio, para el broncoespasmo en col pulmonar crónico o adultos mayores, luego de la dosis de la carga está indicado 0,3 miligramos por kilogramo por hora por vía intravenosa. Aquí cabe aclarar que el broncoespasmo en col pulmonale es la hipertrofia y la dilatación del ventrículo derecho como resultado de una enfermedad pulmonar que provoca hipertensión pulmonar. Para el broncoespasmo en ICC o enfermedad hepática, luego de la dosis de carga se recomienda 0,1 miligramos a 0,2 miligramos por kilogramo por hora por vía intravenosa. Para la apnea de prematuridad, se recomienda en niños niveles terapéuticos de 6 microgramos a 13 microgramos por ml y dosis iniciales de 5 miligramos por kilogramo por día
por vía intravenosa dividido en 2 administraciones. En cambio, para el broncoespasmo en niños se recomienda 6 miligramos por kilogramo por vía intravenosa administrado durante 30 minutos. Para la dosis de mantenimiento se recomienda 0,5 miligramos a 1 miligramo por kilogramo por hora vía intravenosa. En cuanto a las interacciones, presenta interacciones con beta bloqueantes. Con ellos puede disminuir la eficacia de la aminofilina. También presenta interacciones con cimetidina, ciprofloxacin, eritromicina, fluvoxamina, norfloxacin, tacrina, sileutón. Con estos medicamentos puede incrementar la concentración de teofilina en sangre y el riesgo de toxicidad por aminofilina. En cambio, la fenitoína, primidone y rifampina pueden incrementar el metabolismo de la teofilina. En cambio, el cigarrillo puede disminuir la concentración de teofilina en sangre. También cabe aclarar que los alimentos asados al carbón, altos en proteínas y una dieta baja en carbohidratos pueden disminuir los niveles en sangre de teofilina. Esta información fue obtenida de una fuente secundaria ya mencionada y aquí podemos observar la escala de evidencia científica. El libro es Broad Reference for Health Professionals. En cuanto a las medidas no farmacológicas, en este caso se eligió las medidas no farmacológicas para el asma. Cabe aclarar que el tratamiento no farmacológico para un paciente asmático consiste en el ejercicio e intentar modificar los factores mejorables del medio ambiente. Así pues, se tiene evitar el tabaquismo activo y pasivo. También limitar la contaminación intradomiciliaria, tal como leña o olores fuertes. También evitar realizar ejercicio físico al aire libre con mal clima o precontingencia. También evitar la exposición a animales en caso de alergia o caspas de animal. Asimismo, mejorar la ventilación y evitar la humedad, y también evitar objetos que pueden almacenar ácaros como las alfombras. Las letras que podemos observar en paréntesis, como la R, la S y BP, corresponden. R a recomendación, S sugerencia y BP constituye una buena práctica. Otras medidas no farmacológicas son evitar los alérgenos sensibilizantes en el caso del asma ocupacional, vacunación pediátrica normal, realizar ejercicios respiratorios y realizar ejercicio regular. Uno de ellos puede ser la natación. Esta información fue obtenida de 2 fuentes, de una revisión sistemática publicada en Cochrane con nivel de evidencia 1++, escala de evidencia 1A y fuerza de recomendación A. También de la Guía Mexicana para el Asma, con nivel de evidencia 4, escala de evidencia 4 y fuerza de recomendación D. Ahora la loratadina. La loratadina es un antihistamínico no sedante de segunda generación que inhibe competitivamente los receptores H1 de la musculatura lisa. Aquí podemos observar el código ASDC, que tanto en la 9ª como en la 10ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos se clasifica como un medicamento para el uso del sistema respiratorio. Su categoría en el embarazo es B, lo que indica que en estudios de toxicidad sobre la reproducción no se observaron efectos teratogénicos. Sin embargo, en las ratas se observó una prolongación del parto y una reducción de la viabilidad de las crías a niveles plasmáticos 10 veces superiores a los alcanzados con dosis clínicas. Estas son las presentaciones indicadas en el Cuadro Nacional de Medicamentos. Como podemos observar, son un sólido oral en presentación de 10 miligramos o un líquido oral en presentación de 5 miligramos por 5 ml. Esta información y la que se presenta a continuación sobre el mecanismo de acción se encontró en estos libros, con nivel de evidencia 4, escala de evidencia 4 y fuerza de recomendación D. Para el mecanismo de reacción, primero cabe entender un poco sobre las reacciones alérgicas. En la reacción alérgica participan distintas células, principalmente mastocitos, basófilos, linfocitos y eosinófilos. El desencadenamiento de una reacción alérgica supone la liberación de mediadores inflamatorios contenidos en estas células, que son los responsables de los síntomas alérgicos. La histamina es uno de los principales mediadores de la inflamación alérgica. La liberación de histamina produce picor cutáneo por la estimulación de los nervios sensitivos, dilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que produce calor, enrojecimiento de la piel y de las mucosas y salida de líquido intravascular hacia los tejidos de alrededor, con lo que se origina hinchazón, también conocido como edema.
También es el responsable de la contracción de la musculatura de los bronquios. Por ello, los histamínicos basan su mecanismo de acción en el bloqueo de la acción de la histamina al bloquear los receptores histamínicos de las células efectoras, con lo cual se evitan todos estos efectos relacionados a la alergia que se producen, como ya dije, cuando se libera la histamina. Está indicado para rinitis alérgica y urticaria crónica idiopática. Está contraindicado cuando se presenta hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. Y los efectos adversos más frecuentes que produce son cefalea, somnolencia, fatiga, cansancio, nerviosismo, dolor abdominal, diarrea, desecación de mucosas, faringitis, hipercinesia, disfonía y conjuntivitis. Esta información fue obtenida de la 9ª edición del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, con nivel de evidencia 4, escala de evidencia 4 y fuerza de recomendación D. Las dosis sugeridas en este mismo cuadro son: para rinitis alérgica en adultos, la dosis máxima usual de 10 miligramos vía oral cada 24 horas y la dosis máxima 10 miligramos cada 24 horas. En cambio, para niños que presentan rinitis alérgica, en el caso de niños menores de 2 años, no se ha establecido una dosis, pues no hay suficientes estudios respecto a su seguridad y eficacia. Para niños de 12 a 6 años, la dosis usual es de 5 miligramos por vía oral cada 24 horas o cada día. En cuanto a la dosis máxima, puede ser de 5 miligramos vía oral cada 24 horas o cada día. En cambio, en niños mayores de 2 años, la dosis usual es 10 miligramos BO o QD. Y la dosis máxima empleada es 10 miligramos cada 24 horas o cada día. Presenta interacciones que disminuyen su eficacia con carbamazepina, fenitoína, barbitúricos, corticoides y rifampicina. Estos medicamentos incrementan el metabolismo hepático mediante la enzima citocromo P3A4. En cambio, los siguientes, la miodarona y el tranilcipromina, incrementan los efectos adversos de este medicamento, pues incrementan los niveles de la loratadina mediante la prolongación del intervalo QT y arritmias cardíacas, y también prolongan los efectos anticolinérgicos de la loratadina. En cuanto al darunavir, incrementa los niveles de la loratadina por inhibición metabólica hepática. Por otra parte, la cimetidina, macrólidos, itraconazol, ketoconazol, rifampicina y atazanavir incrementan los niveles de loratadina al inhibir su metabolismo dependiente de la enzima citocromo P3A4, como ya se había mencionado. Esta información se da también sobre todo del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. En cuanto a las medidas no farmacológicas, no para el asma, sino para la rinitis alérgica, se tiene como primera medida la educación, puesto que es fundamental que el paciente conozca su enfermedad, su tratamiento y las posibles complicaciones, al igual que los factores desencadenantes, para así garantizar un adecuado control y una respuesta positiva al tratamiento. Entre las principales medidas no farmacológicas se tiene evitar la exposición a los alérgenos y el control ambiental. Las recomendaciones para esto son: mantener un ambiente limpio, por lo que se debe hacer aseo frecuente en la casa, lavar la ropa de cama con agua hirviendo, evitar muñecos de peluche y, en caso de tenerlos, lavarlos con regularidad con agua hirviendo, evitar tener animales de casa o mantenerlos aislados para que no permanezcan en los dormitorios, reemplazar los tapetes del hogar por baldosas, limpiar el polvo con trapos húmedos y evitar tener en casa plantas que produzcan esporas, como son los helechos. Y también se debe evitar los animales. Y también cabe aclarar que en cuanto a los productos para eliminar ácaros, existe un nivel de evidencia débil a favor de usar acaricidas y programas extensos de control ambiental para reducir los síntomas asociados a sensibilidad de los ácaros del polvo en la rinitis perenne. Así pues, una revisión en Cochrane de evidencia limitada mostró que la evidencia era limitada en cuanto al uso de los productos para disminuir los síntomas de la rinitis crónica. Esta información fue obtenida de una revisión sistemática publicada en Cochrane con nivel de evidencia 1+ y escala de evidencia 1B y fuerza de recomendación A, y una guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento.
y una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica con nivel de evidencia 4, escala de evidencia 4 y fuerza de recomendación D. Conclusiones. Los glucocorticoides operan de manera similar en su acción antiinflamatoria, siguiendo el mecanismo molecular de transactivación mediante la activación de genes que codifican proteínas antiinflamatorias y el mecanismo de transrepresión suprimiendo la expresión de genes proinflamatorios activados que codifican citocinas, quimiosinas, enzimas inflamatorias, receptores y moléculas de adhesión. La beclometasona es un fármaco glucocorticoide que reduce la respuesta inflamatoria en la mucosa bronquial indicada en el tratamiento de asma bronquial y rinitis alérgica. Por consiguiente, la fluticasona está indicado en el tratamiento de asma bronquial y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, mejorando la función pulmonar. Ambos antiinflamatorios glucocorticoides reducen la hiperrespuesta bronquial. Estos disminuyen la producción local de mediadores inflamatorios como prostaglandinas y leucotrienos y citocinas, y también provocan un descenso de la producción de citocinas en los linfocitos T y reducción del infiltrado de eosinófilos y mastocitos en la mucosa bronquial. La aminofilina es un derivado sintético de las antinas que al ser ingerido libera teofilina, la cual actúa como broncodilatador directamente relajando el músculo liso. Pese a que su mecanismo de acción no ha sido determinado con claridad, es posible que actúe incrementando la concentración de CAMP y CGMP. Permiten la relajación del músculo liso. Al inhibir las enzimas fosfodiesterasa, las cuales inactivan la CAMP y la CGMP. El salbutamol es un broncodilatador que puede producir una mejoría clínica significativa debido a los receptores pulmonares beta-agonistas en la bronquiolitis, que puede producir una obstrucción de la vía aérea debido a la inflamación de los bronquiolos terminales y los alvéolos. Un estudio demostró que la adrenalina nebulizada es más eficaz que el salbutamol nebulizado, al mejorar los síntomas clínicos y saturación de oxígeno en lactantes entre los 2 meses y los 12 meses de edad con bronquiolitis. Por medio de la información presentada en el caso clínico en niños para el tratamiento del asma grave, se recomienda ser tratada de inhaloterapia a base de bromuro de hipatropio y salbutamol y con tratamiento extra de cefurosina y metilprednisolona, donde se espera que en el transcurso de unas 72 horas el paciente presente una mejoría en su totalidad. Con base a la evidencia no farmacológica, aquellos niños que padezcan de asma se recomienda evitar la humedad mediante una ventilación adecuada, eliminar las filtraciones, quitar alfombras o colocar un equipo deshumidificador. Otras medidas para reducir la exposición son uso de fundas de colchón, almohadas, lavado regular de la ropa de cama y ropa de vestir en agua caliente, también evitar el uso de irritantes. El bromuro de hipatropio es un fármaco antagonista de los receptores muscarínicos colinérgicos, donde al bloquear el receptor M3 le confiere el efecto de broncodilatación y se encuentra indicado en el mantenimiento del tratamiento del EPOC, broncoespasmo. Además, se lo puede vincular a una mejoría en los síntomas del resfriado común, en donde según la evidencia encontrada, esta mejora la rinorrea. La acetilcisteína es un agente mucolítico donde debido a su mecanismo de acción permite la modificación físico-química, la viscosidad del moco para poderlo expulsar. Además, posee efecto citoprotector en el aparato respiratorio gracias a su carácter reductor frente a la acción lesiva del estrés oxidativo por radicales libres oxidantes de diversa etiología a nivel pulmonar. Tenemos nuestra bibliografía. Y eso sería todo. Gracias.